comenzar a estudiar este tema. Y uno de los problemas tristes de la iglesia a través de los años es que el tema de la segunda venida ha ido quedando relegado y se predica mucho de prosperidad, se predica mucho de beneficios materiales que en realidad son beneficios temporales, como dice la Biblia, porque esta realidad en la que vivimos es una realidad que pasará. Entonces nosotros debemos estar conscientes de que la perspectiva del futuro no tiene que ver con esta realidad presente que nosotros estamos viviendo. Y la iglesia primitiva, la iglesia primera, fue la iglesia que anhelaba la segunda venida del Señor. Ellos estaban tan identificados con Cristo, ellos estaban tan identificados con el mensaje, pero lo más importante en los cristianos primitivos era que estaban muy bien identificados con el Señor. Ellos amaron al Señor y ellos aprendieron a amar su segunda venida. Tal es así que el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, habla precisamente acerca de ese gran anhelo, ese gran deseo de la iglesia. Como hemos hablado, la iglesia es ese anhelo tan precioso que nosotros debemos tener, ese mismo sentir que tenía aquella iglesia. Y dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Así que el espíritu y la esposa somos nosotros, la esposa somos los cristianos, y el espíritu está en la esposa. Es decir, que el Espíritu Santo, que es Dios, también anhela ardientemente el día precisamente del advenimiento del Señor. Y nosotros en este día debemos una vez más proclamar, debemos una vez más anunciar al mundo que la venida del Señor, que la venida de Cristo es el evento más maravilloso y por tanto es el evento que más anhelamos como iglesia. O sea, nuestro anhelo no es poner nuestra mira en las cosas de la tierra, no es poner nuestra perspectiva en las cosas que pasan, sino precisamente en la venida, en la segunda venida del Señor. Quiero, hermanos, para darle continuidad al tema que hemos venido tratando, que ustedes busquen ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, y vamos a leer en el versículo 10, 11 al 13. Si quieres, bájale el volumen porque no les estorba yo para oír. Dice Mateo capítulo 25, versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea que esta parábola de las 10 vírgenes es una palabra que es un llamado de atención, es una palabra que precisamente está poniendo en alerta la mente de los cristianos y está poniendo a una congregación que le llama las 10 vírgenes, como ya estudiamos en la clase anterior, y ambas, las 10, debían estar listas, debían estar preparadas para ese evento más grande que iba a ocurrir. La Biblia le llama a eso las bodas del Cordero, la Biblia le llama a eso la gran cena o la cena en la que todos están siendo invitados y solo aquellos que aceptan la invitación son los que llegan. Y hay algo muy interesante que fue donde nos quedamos en la clase anterior, y es el hecho que se resalta en este versículo, que dice en el versículo 11
versículo 10 final dice, y se cerró la puerta. Ya nosotros miramos en el libro de Génesis cuando entró Noé con toda su familia y dice que con todos los animales que el Señor le dijo que llevara hasta el arca. Es decir, cuando el arca estuvo terminada y cuando todos los animalitos, ¿quién hubiera visto a Caleb, a Fran David y a Abby allí con todos los animalitos? Ese es el mejor zoológico que ha habido, ¿verdad? Habían leones, habían de todos los animales ha habido por haber allí. Y estaban, dice que eran en 3 niveles. Parece que un nivel era los animales, el nivel de comida, el nivel de donde la familia iba a estar. Sea todos dinosaurios, pero no de esos grandes gigantescos. Hay dinosaurios, familias de dinosaurios que son grandes y chiquitos. Entonces, es un tema más. Entonces, el asunto es que estaban allí todos y dice que Noé cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Dice que Dios cerró la puerta. Cerrar la puerta significa se acabaron las oportunidades. Cerrar la puerta significa ya no hay más chance para nadie. Y cuando aquel cielo se oscureció y aquellas nubes dejaron descargar aquel volumen de agua, la tierra se saturó de aquella agua y brotó de los manantiales y de los ríos y los mares, creció a aquel nivel que no quedó nada. Ahí murió todo el mundo. Entonces dice el Señor que los días de la venida del Hijo del Hombre en su segunda venida serían días iguales a los días de Noé. Dice que se emborrachaban, se casaban, se daban, no les interesaba a Dios, se burlaban de Noé. Usted se imagina que Noé hoy estuviera construyendo un barco y dijera se va a acabar el mundo en agua. La gente no iba a impedir que hiciera el barco. La gente iba a decir, este pobre viejito se volvió loco y este pobre viejito déjalo ahí que cuando se canse de dar martillazos, él habrá que recogerlo con fatiga. Pero Dios lo capacitó y Noé hizo el arca conforme al diseño que Dios le había mandado. Por eso la iglesia, que es un tipo del arca, como un tipo del arca es Jesucristo, quien está en Cristo está salvo, es como el arca, que admite globalmente a todas las personas que entren allí, porque la familia de Noé es un tipo de la familia cristiana, es decir, toda la familia de Noé se salvó. Nadie fuera de la familia de Noé se salvó. Toda la familia que era de Noé entró al arca, sus hijos, su esposa, y nadie más se salvó porque nadie más quiso entrar. Entonces, el hecho de cerrar la puerta indica que ya la historia de la humanidad había sido sellada para su destrucción. Solamente halló Noé gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuántos en esta hora hemos hallado gracia ante los ojos de Dios? ¿Cuándo hallamos gracia ante los ojos de Dios? No porque tengamos un perfil racial, como nos quieren ahora dividir. Todos bajo Dios somos uno. No importa anglo, no importa afroamericano, no importa latino, no importa. Nosotros no podemos caer bajo ninguna circunstancia en esa trampa. No importa que sea de la India, no importa que sea latino, no importa que sea lo que sea. Todos tenemos un alma a la cual Cristo quiere redimir, a los cuales Cristo nos quiere salvar. ¿Es verdad o no? La cruz es suficiente para todos. Y a través de la cruz podemos llegar a ser una familia, que la Biblia le llama la familia de Dios, los hijos de la fe. Entre nosotros cabe todo el mundo, pero caben quienes, los que son hijos. Así que Jesucristo vino a ser una nueva criatura. Hay muchos inventos sociales. Por el capricho y la obstinación de desestimar a Dios, han inventado los hombres su propio programa, que cada vez se enredan más, cada vez se tuercen más y no hay solución. Cada vez es peor y cada vez el mundo se hunde más. El Evangelio sigue siendo la mejor opción. Es decir, el Evangelio es la única opción. No es la mejor, es la única. Porque en ella están todos los ingredientes que el alma, que es nuestra personalidad, necesita para no solo vivir una vida de satisfacción aquí, sino que nos prepara para vivir una vida de plenitud en la presencia de Dios. Que comenzamos con esa plenitud el día que el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces dice aquí que el Señor cerró el arca, la puerta.
y vinieron. Noé, ya adentro no se oía nada. Todo alma viviente, dice la Biblia, que murió por consecuencia de su desobediencia al Señor. Bueno, este versículo, este pasaje de las 10 vírgenes es un recordatorio a los apóstoles que ellos después iban a establecer la doctrina y después esa doctrina sería predicada en todo el mundo como recordatorio de que un día, como la puerta se cerró, un día el Señor le pondrá punto final a la historia y no habrá más chance para nadie. Y yo quiero que ustedes, que son entendidos, entiendan lo que realmente esto significa. Significa que el día que cerró Dios la puerta, si no hubo otra oportunidad, cuando el Señor venga en su segunda venida, no va a haber otra oportunidad. Las diferentes escuelas escatológicas enseñan, hay una especialmente que la que más se ha extendido después del periodo medieval, por siglos siguientes, de que sí, de que el Señor arrebata a la iglesia, la tiene en los aires y entonces después viene con la iglesia y después establece un milenio en la tierra, y entonces toda esa interpretación literal no está en sintonía con este pasaje. Porque cuando dice que el Señor cerró la puerta, se acabó aquello en agua, fue una catástrofe. Si el Señor viene y levanta la iglesia, tiene que haber una catástrofe. No puede haber más oportunidad, porque el pasaje que la Biblia usa como referencia para su advenimiento segundo indica que va a ser igual que el momento de Noé. Y si usted no está seguro con lo que le estamos diciendo, usted léase la Biblia y sobre todo léase también la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó cuando Dios envió los ángeles y salieron Lot, la mujer y sus 2 hijas? Dice que cuando salieron, fuego cayó del cielo. Y dice también el Señor aquí en Mateo que son elementos históricos que el mismo Señor utiliza. Dice, será así como los días de Sodoma y Gomorra. Fíjese si el mundo estará en un nivel tan malo que se utiliza el evento de la destrucción de la humanidad y el evento de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y los dos ejemplos que se usan los estamos hoy viviendo. Los valores se perdieron. Ya hoy los únicos que predican valores morales, valores éticos, son algunos cristianos, algunos pastores. Otros han sucumbido. Yo les invito, si quieren, vayan a todas las iglesias que ustedes quieran ir. Hay muchas buenas iglesias, hay muy buenos pastores, pero no abundan. Gracias a Dios hay un remanente, porque nosotros creemos en Dios. Y yo siempre creo que hay un remanente, y yo siempre creo que el remanente es suficiente. Pero mírense ustedes, en la generación de Noé, una familia se salvó. En la generación de Lot, allí en Sodoma y Gomorra, una familia se salvó. Y cuando Cristo venga, una sola familia se salvará, que somos los hijos de Dios. Hay que prepararse, no para vivir en el reino. Usted me llamó, en estos días hablé con la hermana, ayer, Mercy, me dijo, pastor, me quedé asombrado. En el trabajo, una hermana de la iglesia X dice, estoy muy contento porque el pastor dijo el domingo que el Señor está al venir y sentarse en Jerusalén. Voy a ir a Israel para ver a Cristo. ¡Qué emoción! Y dije, ¿cómo será eso? Que va a ir a ver a Cristo a Jerusalén sentado. Vamos a hacer, el turismo se va a incrementar de una forma. Entonces toda esa mentalidad materialista tiene a los cristianos como en un limbo espiritual. No es como la persona que yo le dije que ella no está bien. Y me dice, ay, pero gracias a Dios que ya Albusín dijo que la iglesia se va a enterar de todo esto y ya no tengo problema. Así mismo es. Entonces, lamentablemente vemos con mucha tristeza en nuestro corazón cómo las personas no se sientan a estudiar la Biblia, no se sientan. Es más fácil repetir lo que se escucha que esforzar la mente y razonar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, esta ilustración, esta parábola que el Señor está utilizando de las 10 vírgenes, es una parábola fundamentalísima, porque se quedaron, inclusive, dice, cuando habla más adelante, o anterior, más adelante, anterior yo creo que es, dice que
tomará uno y se quedará el otro. Entonces ellos dicen, ves que se quedan, pero explícame qué es lo que pasa con los que se quedan. Claro que se quedan, sí. El otro será dejado. El que será tomado, ¿dónde va? Va con el Señor, es el arca que salvó, los que estuvimos preparados. El Señor cerró la puerta, el que se quedó afuera de la fiesta. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, solamente es una invitación. Este tiempo que nosotros estamos teniendo es un centro de razonamiento a través de la fe. Nosotros estamos aquí para razonar la fe. Porque cuando la razón no es suficiente, entonces la fe nos ayuda a transitar por ese momento que no entendemos ciertos aspectos. Pero esa fe es la que hace posible que nuestra razón sea premiada en entender una profundidad bíblica, porque hemos decidido hacer el análisis sobre la base de la fe. O sea, la fe y la razón son dos alas que hacen posible que un cristiano pueda volar en este mundo y no ser derribado. Podemos decir amén, ¿verdad? Esa es la razón y esa es la visión de este grupo Peniel. O sea, queremos que realmente tener una experiencia transformadora en nuestra mente. O sea, no ir tras cuentos ilusorios, porque algunas veces hay predicadores que parecen más guionistas de obras de Hollywood que expositores de la palabra de Dios. Nosotros debemos, hermanos, la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no pasa de moda, la palabra de Dios siempre es relevante, la palabra de Dios siempre es la palabra que sustenta al que ha definido y ha decidido creer en esa palabra. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y los cristianos y en muchas iglesias se canta, se habla la palabra de Dios, pero no se le tiene a la palabra de Dios la seriedad que se le debe tener. Y se comienzan a dar maquillaje, y a dar historias, y a hablar de cuentos y de fábulas, y las personas tienen la Biblia en la mano y no la leen. Yo quiero decirle, yo necesito leer más la Biblia. Todos necesitamos leer más la Biblia. Porque la palabra de Dios es la que nos ayuda a entender esto que está pasando. ¿Cómo vive la gente del mundo, hermano? En zozobra, y que el COVID, y que se murió mi tío, que se murió mi sobrino, que se murió mi primo. Es una mortandad que hay en el mundo. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Habrá pestes. Peste, lo que viene. Fíjate que la peste bubónica en Europa, en el medioevo, se llevó la tercera parte de la población de Europa. No fue nada. Y lo que se estamos viviendo ahora, según teóricos, lo que se viene es bien asombroso. Entonces nosotros tenemos que sí escuchar criterios, sí escuchar doctores, sí escuchar a los gobernantes, sí, pero a que tenemos que sujetarnos a la Biblia, porque nos mueven. Usted no ve que están moviendo a la sociedad hoy, usted no ve que están moviendo a la gente y tú mismo te sientes sacudido porque es una presión tan grande que tú lo sientes literalmente, la sientes la presión. Pero ¿qué? Nosotros estamos sobre una roca inconmovible que se llama Jesucristo. Y es la Biblia la que nos revela esa realidad. Entonces, debemos, hermanos, tomar esta ilustración de la gran de la parábola de las 10 vírgenes para que nosotros entendamos que hay un punto de quiebre. El punto de quiebre es cuando la sociedad, por una parte, ustedes ven cómo está la agenda LGBTQ, maestras. Tenemos una maestra aquí, un aplauso para la maestra que tenemos aquí. Gracias al Señor, pero en las aulas y la agenda de la escuela a nivel global, no es solo en el condado Miami-Dade. No, eso es global. Es global. Lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra y aquellas 4 o 5 ciudades que componían aquel distrito escolar. La única gente que había allí que no estaba en ese trajín era Lot, porque hasta las hijas, miren lo que hicieron después. Y la mujer se le torció el cuello mirando para atrás. El único fue Lot, porque fue sacado por las orejas. ¿Entiendes? Quiere decir que estamos viviendo en un mundo hoy donde nada le favorece a un cristiano. Es una sociedad sodomita,
donde están enseñándole a esos 3 niños, Dios los cuide, los guarde. Y eso sus papás, gracias a Dios, que son hombres y mujeres cristianos, que le van a enseñar a sus niños a ser hombres varoncitos y hembra la hembrita. Porque es el diseño que Dios estableció, es el que agrada a Dios. Y nos sujetamos a Dios. Amén. Y obedecemos a Dios y creemos la Biblia. Porque un día, cuando la puerta se cierre, yo voy a estar por dentro. Y tú, por mucho que gritas afuera, ya no tienes chance. Entonces, esos 2 elementos históricos, Sodoma y Gomorra, y el libertinaje que hay de matrimonio. Los políticos de cierta esfera, los matrimonios no van a hacer ustedes pensar que el 95% son por amor y la cabeza de una discoteca. Son negocios, conciliación de negocios que tienen que concretarse. Y eso no es ahora, eso hace muchos años que viene, con las monarquías, desde los tiempos bien remotos. Fíjense que en Egipto los faraones se casaban con las hermanas, para que el linaje se mantuviera puro y no hubiera nadie que dañara, y para tener el derecho a ese trono. Imagínense hasta qué punto. Bueno, eso hoy son Pedro y Juana, porque Pedro representa un conglomerado y fulano representan muchas fuerzas que hay detrás de ellos y hacen esos convenios. Y todo eso, como ustedes... yo vi un serial muy interesante que habla sobre eso, sobre este país, la política de este país. Y yo voy a encontrar el nombre y se lo voy a decir porque ahora no recuerdo. Un programa que habla sobre el linaje de muchos dirigentes. Exactamente, exactamente. Entonces, es una estrategia que hace posible que la generación y la nación y el mundo sea como la generación de Sodoma y Gomorra, de Noé, porque dice, se casaban y se daban darse en casamiento. ¿Qué cosa es? Eso mismo. Doy en casamiento, Vertigo, tú eres millonario, tú eres millonaria, si se quieren o no se quieren no importa, que después tú haces lo que tú te da la gana y tú haces lo que te da, pero hay un consorcio, hay un negocio. Así surgieron muchos países en Europa, muchas naciones en Europa surgieron sobre esos lazos, ¿entiendes? Entonces ese es el casarse y darse en el casamiento, ese es el tipo de cultura que va a estar imperando los días previos a la segunda venida. ¿Y estamos en esos días o no? Sí. Entonces, el cristiano que no ve la venida de Cristo y ve solamente Sodoma y Gomorra y ve la generación como oye, te quedas privado, tú dices, aquí esto apaga la vela y vamos. Y te escondes dentro de una cueva. No hay cueva donde esconderse. Hay un texto que dice, cuando veáis estas cosas, a vuestras cabezas y erguíos. Porque vuestra redención está cerca. Ahí es donde tenemos que mirar. No nos preocupemos por otra cosa que por ser genuinos cristianos, hijos de Dios. Y tú verás que si tú eres así, dice, y la salvación llegará a tu casa. Las promesas del Señor están ahí. Así que, hermanos, estamos dándole punto final a esta parábola. Y yo con ello quiero leerle unos versículos que nos ayudan a terminar este pasaje, esta parábola de aquellas viudas aquellas vírgenes, las matrimonias que se casaron, aquellas vírgenes. Oye, pobre, sí, estaba en la fiesta y ese esposo no deja viuda a nadie. Eso es lo grande de ese esposo que tiene la iglesia, que nunca. Ahí está, exactamente. Exacto, es cuestión de vírgenes. Vamos a rectificar. Dice Primera a Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, y esto tiene que ver con esta parábola, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estamos nosotros y los otros, ¿no verás? Primera Tesalonicenses 5, 13 y 14 ahora dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
¿Qué es esa venida? ¿No es su segunda venida? La segunda venida. Si los que quedamos hasta su segunda venida, dice, no predeceremos ahí no da crédito ahora. a los que durmieron con él. Quiere decir que cuando él venga, nos vamos a levantar nosotros, pero los que durmieron antes van primero. ¿Eh? Porque esas son parte de las vírgenes también. Porque el Señor mismo, oye, tú te imaginas eso por un instante nada más, mira al cielo, el Señor mismo. Es que la presencia de Dios dice que será visto en el mundo entero en un abrir. ¿Cómo es que un evento se vea alrededor de una circunferencia? Cuando nada más tú ves lo que está aquí, lo otro está oscuro allá. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Ese haz de luz que llega a la presencia del Señor, que el universo entero se impacta con su gloria. No hay nada creado por Él que esté ausente a ese momento. Así que vamos a ser testigos de algo horroroso para el que no está, para el que no es virgen, para el que no está agarrado a las manos del Señor, para el que no es iglesia, para el que no ha nacido no. Por eso nosotros estamos aquí insistiendo en esto, para tener la plena certeza de que yo solo espero ese día. No le tengo miedo a la venida del Señor. La quiero, la anhelo. Como dice la iglesia, ven Señor Jesús. Ese es el anhelo del cristiano. No el anhelo del cristiano. Si puedes tener una buena cuenta de banco, bendición, hermano. Amén, aleluya. Puedes tener las cosas materiales que tú puedas tener, tenla, pero que nada de eso supere el anhelo a que Cristo venga, porque nada de lo que podamos tener aquí, aunque sea el mundo entero, va a ser comparado con las mansiones que Cristo va a preparar para ti y para mí. Aquello es mucho más infinitamente maravilloso que lo que aquí podemos obtener. Yo no puedo poner en riesgo aquello por nada de lo que en este mundo yo puedo obtener. Por eso dice, el que pierde su vida por causa de mí, la ganará. Y el que la pierda por causa de mí, la tendrá. Entonces dice aquí, hermano, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, fíjate que era un amor tan grande a la venida de Cristo, que el apóstol Pablo pensaba que Cristo venía en su día. Y nosotros los que quedamos, pero ahí estamos nosotros, ahora. Dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Entonces, yo creo que aquí no hay contradicción. Si usted lee el texto anterior, dice, hasta la venida del Señor. Y Alfredo me corrige si gramaticalmente no estoy leyendo bien, porque está hablando del evento que se llama venida. Y aquí está diciendo arrebatamiento. Significa que el arrebatamiento es la venida. ¿Es verdad o no? Si no, vamos a leerlo para que vean. Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces, ¿cómo es que tú, irrespetuoso a la palabra, vas a decir que la venida es una cosa y el arrebatamiento es otra? Cuando se está refiriendo al mismo evento. Tengan su Biblia y léanlo para que usted vea después, más adelante, y podemos abrir un chat y podemos intercambiar ideas después si ustedes quieren. Podemos hacer muchas cosas. Dice, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Una pregunta interesante que tuvimos allá el sábado, si el Señor iba a poner o no un pie, puede ser que Él pondrá los pies en el monte de los olivos. Dice, aquí es en los aires, el pie está puesto ya, dice, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Dónde? Los aires representa ¿qué cosa? La nueva creación. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que queremos en este día, alentarnos. No nos vamos a deprimir, porque la gente se está muriendo del COVID. No vamos a porque hermano, yo antier, llamé al pastor Wilson, gracias a Dios. Hacía tiempo que no hablaba con él. Pastor, entonces le hice alguna pregunta para ver cómo tiene su mente lúcida. Gracias a Dios, de lo más bien. Yo estuve con él conversando. Ya después que le di la palabra, se acabaron los minutos. me dio una predicación que me encendió la vida. Así, entonces, hermano, ya la bomba cómica está. Él tiene esa preocupación, porque es verdad que el mundo, esta realidad como la vemos, va a desaparecer. El mismo hombre tratará de destruir
la creación de Dios. Entonces la intervención de Cristo para matar al hombre inicuo, porque ese es su propósito, es destruir. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque esa paz y seguridad está cimentada sobre alianzas falsas. Ese es los pies de Daniel. Entonces, nosotros allá estamos estudiando Apocalipsis, pero vamos a dar algunos matices sobre Daniel, porque el Apocalipsis no se entiende bien si tú no entiendes bien Daniel, lo que estuvimos hablando de las 70 semanas ayer. Porque si no se entiende bien Daniel, las 70 semanas y todo el esquema profético antiguo, va a ser muy difícil, nos vamos a tropezar. Por eso hay tantos cuentos de hadas y tantos cuentos de Hollywood en los púlpitos en el día de hoy. Así que, hermano, hay un texto, mire qué interesante, 1 Corintios 15, 51. Y esto es importante, que si estamos predicando de la Biblia, es importante que usemos la Biblia, es importante que la lea. 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51 dice, he aquí os digo un misterio. ¿Qué cosa es un misterio? Algo que está oculto, ¿no? Dice, he aquí un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo mismo que está diciéndole Pablo a los tesalonicenses. No todos, pero los que durmieron van primero. O sea que no todos dormiremos, no todos vamos a estar muertos. Dice, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta que dice Pablo, habla de que él viene como arcángel de Dios, con trompeta de Dios. O sea que la trompeta es un instrumento de aire que lleva el sonido a un lugar más lejos. Tú tocas tum, el piano y se oye quizás ahí, tum, una guitarra quizás se oye ahí, porque son instrumentos de cuerda, pero el instrumento de viento vuela con el aire, va lejos. Entonces, trompeta significa que todo el mundo lo va a oír. Trompeta significa que todo el mundo va a escuchar, ¿verdad?, que está ocurriendo ese evento. Dice, porque tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Oye, todos esos huesitos ahí que están disecados y todo eso, lo que se comió el tiburón y lo regó en el mar. El ADN no lo destruye la muerte. Aparte de eso, la personalidad antecede al cuerpo, porque la personalidad viene de Dios y Dios no pierde rastro de lo que Él creó. ¿Estamos entendiendo eso? Dios conoce a quién creó, cuándo lo creó y dónde está, aunque lo escupió un tiburón. Y mire qué interesante, hermanos. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, dice, es necesario. ¿Qué significa eso? Que lo que no es transformado no soporta la presencia de Dios glorificado. ¿Cómo tú vas a decirme a mí que va a haber un lugar donde van a estar presentes los glorificados y los que están en corrupción? No es posible. No es posible. Si no, léelo con detenimiento, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido en mortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ese es el punto grande del cristiano. Sorbida, ¿qué quiere decir? O sea, que la vida absorbe la muerte y ya no habrá más muerte. Ya no habrá más muerte. Entonces, ese nivel de que está hablando Pablo aquí, que es el mismo, porque Pablo no se contradice con lo que está hablando en 1 Tesalonicenses 4 y 5, es el mismo acontecimiento del hecho de su venida
que va a transformar lo temporal en lo eterno, va a transformar lo corruptible en incorruptible. Entonces, ¿cómo es que tú después vas a decir que sigue lo incorruptible y lo corruptible juntos? No es ni siquiera lógico, ni siquiera racional. Aquí está bien claro. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea que muerte, aguijón y sepulcro son un símbolo de derrota. Pero para el cristiano, para los que están en el arca, para los que no son parte de la sociedad de Sodoma y Gomorra, hay una promesa grandiosa. Ni la muerte ni el sepulcro nos va a aguantar. Y mi tatarabuelo, abuelo de atrás, que murieron hace miles de años, van a ser levantados y van a ser transformados, como voy a ser transformado yo el día que la trompeta suene. Y por eso cantamos el himno cuando la trompeta suene en aquel día final. Qué palabra tan preciosa. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y por el poder del pecado la ley, más, eso es un tema monumental ahí, pero ya vamos a terminar. Y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Asimismo, hermanos, amados míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuánto alabamos al Señor? Amén. ¿Verdad? Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, que en medio de un mundo que se está derrumbando, nosotros estamos de pie. En un mundo que está desorientado, nosotros nos mantenemos orientados. En un mundo que está en oscuridad, nosotros nos mantenemos claro, lo vemos todo clarito. Dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor, haciendo referencia al mismo evento. Acuérdense que esto que estamos hablando es para enfatizar que es un mismo evento. Un único evento. Dice, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, hermano, cuando el Señor venga y levante a su pueblo, ¿qué quedará? Absolutamente Dios y lo suyo. Lo demás será transformado. Y los que no entraron, habrá un lugar eterno de oscuridad, dice la Biblia. Prisiones de oscuridad. Cierra los ojos 3 minutos para que usted vea lo desagradable que es. Cerrar los ojos 3 minutos y no poder para que usted vea lo que es. Entonces ya no quedará cuerpo, quedará ¿qué cosa? El alma. En el infierno solo estará la personalidad del individuo que no calificó para estar en el cielo. Por eso, nada más pensar en eso nos da escalofrío. Por eso yo creo en Cristo, creo en su palabra. Es el único mensaje que nos da una perspectiva del futuro gloriosa y luminosa. Así que, hermanos, el Señor le bendiga. Es el deseo de nuestro corazón y continuaremos estudiando esta palabra.